Pam, 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 pam. Ya, todo el mundo con los cascos puestos. Vamos todos igual vestidos hoy. Sí, sí, sí. Que Hoy se diga está, que no. Sí. que no se diga, eso es. El que nos Exacto, que esté no se viendo en diga. YouTube se da cuenta de que hablamos, todos vamos de negro, todos estamos guapísimos. Tenemos a Jesús Alonso Gallo. Un placer tener a Jesús porque yo llevo siguiendo a nivel personal a Jesús años por la trayectoria y sobre todo por cómo comunica, que es parte también de lo que vamos a sacar en la entrevista de hoy. Así que Jesús, gracias por aceptar nuestra invitación y Hombre, bienvenido. para mí es un placer, o sea, estar aquí con vosotros dos, pues es de los podcasts que más ilusión me podría hacer participar y compartir las cosas pues tal y como las veo. O sea, que vosotros me preguntáis y yo respondo como soy. Qué bueno. Pepe, esto va a ser tremendo, porque claro, pasan dos cosas. La primera, yo creo que Jesús, no sé, si José, el anterior invitado de Kilimanjaro, no se mordió en ningún momento la lengua, sino que fue a machete, Jesús probablemente con un poco más de tablas que nosotros, ¿no? Y que José vaya a ser capaz de soltar todo lo que tenga en la mente. Y luego una cosa que hemos hablado fuera de micro, que es que nos decía, esto va a ser un poco terapia, ¿no? Es decir, que va a ser un poco ir al psicólogo o al psicoanalista. Así que, Sí, bueno, o sea, yo si creo te sirve. yo creo, la gente igual no opina del mismo modo. Creo que cuando tú tienes problemas profundos de tu alma, de tu corazón, cosas que están ahí sin resolver, son nudos, lo mejor que puedes hacer es desnudarte en público y sofronizar tus demonios interiores. Entonces, yo lo llevo haciendo toda mi vida y la gente me decía, un amigo navarro, dice, pero tío, pero tú cómo puedes tener esa falta de pudor de compartir tu intimidad con el planeta Tierra. Y yo le dije, coño, lo hago por mi propio interés. Es un síntoma de egoísmo porque haciendo eso asesino a mis demonios interiores, los reduzco a la nada y lo llevo haciendo mucho tiempo y me va bien. Qué bonito. Qué bueno. Joder, yo ya, o sea, ya Venga, aquí cerramos. vamos a aprender todos, está clarísimo. Creo que va a estar muy divertido. A ver, Sí. todos los podcasts que escuchamos, yo escucho podcasts de forma habitual. Me encantaría saber, y por favor que la gente nos lo deje en los comentarios, cuánta gente escucha este podcast a 1,5 o a 1,2, porque me parece rarísimo. O sea, todo el mundo me está diciendo que lo escuchan a 1,5 y digo, joder, si yo hablo bastante rápido, como para que no se escuche. Así que si hablo rápido es para putear a esa gente que lo pone a 1,5, no por otra cosa. No, pero yo soy al revés. Entonces a mí la gente me dice, cuando tú hablas, le meto 2.0, 2x. Ah, pues mira, Porque oye, como pues mira. hablas tan despacio y tal, Claro. pues los demás parece que han tomado drogas de síntesis y están ahí como los youtubers. ¡Ah! Y Eso entonces es. tú vas muy despacio y yo tus intervenciones le meto 2x, que tengo mucho trabajo. Me parece bien que busquen el equilibrio, Jesús, entre nosotros que vamos un poco acelerados y tú que yo creo que la experiencia al final hace que vayas más relajado también en la vida. Vale, Jesús, te presento y luego te presentas tú, porque creo que posiblemente Vale. seas el invitado que más tablas tenga, ya no solo a nivel de negocio, sino también a nivel de medios. O sea, creo que has hecho de todo, pero ahora lo veremos. Eres emprendedor en serie, también empleado en serie, que eso a mí me hace mucha gracia cuando lo escucho, que es como tú te vendes, y desde hace tiempo inversor en serie también, además de conferenciante, mentor, formador. Jesús, ¿eso es todo lo que haces en tu día a día? La primera pregunta que te voy a hacer yo y luego ya entramos un poco más en negocio es ¿cómo organizas tu día? Porque esas fases, o sea, todas esas etapas La entiendo que te verdad consumen. es que lo organizo fatal. O sea, lo organizo fatal, entonces me equivoco mucho, quedo mal con gente, nunca puedo gestionar mi agenda bien. Soy un caos. O sea, el otro día había Corti que explicaba que él era un caos porque no llevaba las cosas ordenadas y que le gustaba esa locura.
Y claro, yo voy a cumplir pronto 60 años, que me parece una locura. O sea, el 10 de enero cumplo 59. Digo, pero ¿cómo voy a tener yo 60 años ya? Pero si yo hace un rato tenía 18. No sé, la teoría que yo entiendo que puede ser más probable es que los hackers han entrado en el registro del DNI y lo han hackeado. Me han metido ahí 20 años más los hijos de puta, y yo que voy a tener 60. Pero ojo, Tonterías. Jesús, que eso es bueno, que te vas a dar los 120 sin querer, ya verás. Yo paso de tener 60 porque cuando cumplí 40 estaba con unas tías en un bar que eran un encanto y estábamos ahí tomando algo y les dije, coño, yo hoy cumplo 40 años, me siento súper joven y creo que todavía se están riendo. O sea, les di un ataque de risa que se caían por el suelo. Una igual tenía 20, otra 25, otra 23 y claro, no podían parar de reír. También era por lo que habíamos bebido y eso. Y entonces se levantó una del suelo y me dice, pero tío, ¿cómo vas a ser tú joven si cumples hoy 40 años? Jóvenes somos nosotras que tenemos 20. Y entonces me explicaron el concepto que ser joven y tener 40 años son dos conceptos incompatibles que tienes que escoger. O bien eres joven o bien tienes 40 años, pero las dos cosas no. Y me animaban, me decían, no hombre, no es que tener 40 años sea ser viejo, pero 40 años no es ser joven. Tú no te engañes, porque no es verdad. Entonces, ¿qué voy a poder yo decirle al mundo el día que cumpla yo 60? Coño, Que sigue siendo joven, ¿no? te tendrás que esconder por calles oscuras, porque claro, 60 años eres la tercera edad. O sea, es una cosa que no me mola nada. ¿Tú ves la jubilación, Jesús? O sea, ¿tú crees que te vas a jubilar en algún momento? Yo lo veo, pero la que convive conmigo, que es mi santa esposa, mi segunda esposa, dice, yo creo que tú te morirás un día y estarás ahí currando, pero no veo que tú te puedas jubilar. Yo le digo, no, pero me dedicaría a leer sin parar como un poseso y a escribir como un loco. Entonces, me dedicaría a leer, me dedicaría a escribir, me dedicaría a escuchar música en vivo en todas partes, a escuchar música grabada en mi casa con un estudio de alta fidelidad que la gente se le rompería el alma de escuchar la pureza de ese sonido y con mi colección de sellos, coleccionando sellos, esas Esto no me lo cosas. esperaba. Claro, Esa casa entonces es la tercera edad. a mí Eso no me lo esperaba. me gusta la filatelia y me gusta el canto gregoriano y me gusta la poesía. O sea, a mí me gustan cosas que no es que sean del siglo XX, son más bien del siglo XVI o XVII. Oye, pero no podemos perder la visión de que nos está diciendo esto un hombre que va vestido de minimalism de arriba abajo. Claro. Es decir que... Pero vamos a ver que en mi caso vosotros tenéis un negocio que hace unas cositas y que tiene unas motivaciones. Yo soy un hacker de vuestro sistema porque yo soy un gordo profesional y peso 100 kilos. Entonces, si yo me he visto con minimalismo, entonces la gente me dice, coño Jesús, has adelgazado. Y digo, sí, 100 kilos que peso. Y les engaño como niños chicos. O Es que sea, la camiseta negra queda muy bien para esas cosas. Yo siempre lo digo. un gordo que se vista de negro, eso es hackear el sistema. O sea, entonces yo lo vi clarísimo, me compré mogollón de camisetas, calzoncillos, luego me habéis puteado con los pantalones porque el sistema que tenéis dice que estoy demasiado gordo para vuestros pantalones y yo creo que eso está mal y tengo que hacer una prueba y comprarme unos pantalones con vuestro configurador que sean los más grandes posibles y yo creo que eso me queda bien porque si yo estoy comprándome pantalones en el Ganso y me quedan de puta madre, pues lo vuestro me tiene que quedar bien. Yo Entonces, me encargo. eso lo voy a hacer, voy a Yo me hackear el encargo, sistema. Jesús. Venga, Yo eso, me encargo. vamos ahí. De eso me Ok, encargo. Vale. ok, más cosas. Entramos en trayectoria. Jesús, hablamos un poco, sobre todo para la gente que no te conozca, que dudo que alguien no te conozca, que nos pueda estar escuchando.
A mí me gustaría retomar la parte de Dynamic, de PC Fútbol, y ya no solo cómo entras, que a mí me parece algo muy interesante, ese viaje en autobús que has contado muchas veces en podcast, sino también cómo abres una línea de distribución que muchas de las personas que nos están escuchando están buscando esos canales de distribución, ¿no? Ahora mismo la mayoría de los negocios buscamos canales de distribución que sean digitales, sobre todo Instagram, Facebook y Google, y en vuestro caso eso no existía y vosotros encontréis un canal de distribución para vuestros videojuegos, en este caso para el PC Fútbol, que nadie había creado. Sí, en realidad todos los logros y todo el valor de crear PC Fútbol, o sea, yo no tengo ningún mérito, yo no soy el autor de nada de la grandeza que hay ahí. Yo fui un colaborador necesario que estaba por la zona y puso su mejor saber hacer y tal, ¿no? Pero los responsables de la gloria son otros, los hermanos Ruiz, Pablo Ruiz, Víctor Ruiz, Nacho Ruiz y Gaby Ruiz. Gaby es el, ¿cómo se llama eso en química? El iniciador del proceso químico. Gaby era un fanático del fútbol, del deporte, estudió periodismo, estuvo trabajando con José María García, estuvo creo que en Marca también, luego estuvo con Michael Robinson en Canal Plus, lo sabía todo del fútbol, era pasión total. Y él ve un videojuego de fútbol estilo Manager en Inglaterra y entonces le dice a sus hermanos, macho, la respuesta a FIFA y la respuesta al juego de Konami de fútbol tiene que ser un manager. Vamos a hacer un manager de puta madre, no sé qué. Y entonces eso, hay un caldo de cultivo y mentes preclaras lo van cocinando. Interviene decisivamente Carlos Abril como programador, como lead programmer de todo el equipo de desarrollo, y Gaby Ruiz le da el alma al producto, y después Nacho participa como un Leonardo da Vinci en el diseño de todo eso para que sea un poema, y Pablo Ruiz pues era una rara avis que tenía el 50% del cerebro, era financiero, y el 50% de su cerebro era marketing. Era sorprendente. Entonces, yo estaba con ellos en los viejos tiempos, en la vieja Dynamic, pues hicimos un éxito empresarial en la época de los 8 bits y ahí estuvimos juntos, lo pasamos muy bien y tal. Y digamos que yo en mi vida estaba emprendiendo y después dejaba de emprender para trabajar para otros y adquirir experiencia, luego volví a emprender y estaba saltando de una condición a otra. En un momento me llaman y me dicen, oye, te tienes que venir porque, joder, pues Microdigital Soft S.A., la empresa nuestra que tiene la marca Dynamic, está creciendo que te mueres, necesitamos un director comercial con experiencia otra vez, te unes a nosotros y tal. Yo fui allí feliz de la vida, hablando con la empresa en la que estaba de director de marketing, que era el mayorista más grande de España de software, que se llama GTI, Compañía de Distribución de Software S.A. Y allí estuve 3 años como director de marketing firmando la distribución con todas las multinacionales del software empaquetado, desde la que se llame por A a la que se llame por Z, pasando por Microsoft Corporation, firmando todos los contratos de distribución mayorista. Dejé eso y me unía a Dynamic, y entonces mi papel iba a ser la dirección comercial con todos los canales de distribución, kiosco y retail. Y entonces, en mi ausencia, mis amigos habían vendido el 70% de la compañía a un socio financiero, que era José Luis Gómez Centurión, que era el propietario, el dueño de la editorial Hobby Press. Y cuando yo
voy a incorporarme, pues José Ignacio Gómez Centurión dice, pues vamos a comer los tres. Y me voy con José Ignacio y me voy con Pablo Ruiz a comer para celebrar que me unía al proyecto. Y en la comida, cuando yo le cuento mi vida a José Ignacio, que él la conocía bien, pero no conocía los últimos capítulos, agarra a José Ignacio Gómez Centurión y le dice a Pablo, me vas a perdonar, pero te voy a hacer una putada del 32. Y Pablo mirando así, dice, vamos a hacer una cosita. Jesús Alonso Gallo no va a entrar como director comercial de Dynamic Multimedia, porque tengo yo unos asuntos que tengo que hacer con él, entonces te lo voy a quitar así elegantemente en esta comida. Claro, José Ignacio tenía el 100% de Hobby Press y era propietario del 70% de Dynamic Multimedia, entonces Podía Pablo hacer lo era que quisiera. su socio minoritario y decía, bueno, pues lo que diga mi socio financiero, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces dice, mira, te vas a ayudar a Pablo y te dedicas ahí a tope y organizáis las cosas. Pablo busca un director comercial, lo incorporáis y entonces tú colaboras con las dos empresas y luego vas dejando de colaborar con Dynamic para quedarte al 100% con Hobby Press. Y entonces la misión que yo quiero que tú hagas es que te vayas a Latinoamérica con tu mujer, que me has dicho que es editora en McGraw-Hill, en la editorial americana, os contrato a los dos, os vais allí y me montáis Hobby Press Latinoamérica y yo me fumo un puro. Y yo allí petrificado en la mesa diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces, pues nada, pues me fui a Latinoamérica a hacer una prospección de mercado, empecé a hacer un Excel y le dije, mira, tronco, si yo te monto Hobby Press en Latinoamérica, vas a perder 3 millones de dólares y no hay certeza de que vayas a poder operar en rentabilidad allí. Y me dice, ¿y eso cómo es? Y digo, muy sencillo, porque las imprentas en Latinoamérica están controladas básicamente por entes pseudomafiosos. Entonces, si aquí nos cuesta imprimir revistas no sé cuánto, allí nos cuesta 10 veces más. Cuando voy a comprar papel para imprimir allí y lo compro en Europa, en Latinoamérica me cobran 5 veces más. Hacen que sea imposible que editoriales europeas o americanas se instalen allí y puedan operar en rentabilidad. Tienen así unas prácticas proteccionistas que lo hacen imposible. Y dice, joder, entonces me regreso, pues fueron unos viajes de prospección, me regreso y entonces tiene que darnos una solución y dice, bueno, pues tú eres subdirector general y me organizas la empresa y tu mujer que sea directora editorial de nuevos proyectos e inventa una división para que ella haga nuevos proyectos. Bueno, todo esto así, o sea, arrojándolo así en la mesa, ¡pum! Y me vuelvo, sigo colaborando con Dynamic Multimedia y con Hobby Press y entonces vivo ahí una historia absolutamente terrible de lo que es la condición humana y cómo los seres humanos, por razones complejas, se convierten en monstruos. La codicia, ¿no? Sí, la codicia. Pero Jesús, ¿cuáles suele ser como he dicho, el iniciador del proceso, ¿no? Tú desde fuera, cuando el hombre pasa de convertirse de individuo, de hombre, a monstruo, a una cosa irreconocible, Sí, ¿cuál es el iniciador? ¿El dinero? Es decir, ¿qué hay ahí? Yo creo que tiene que estar dentro de ti. O sea, si no está dentro de ti, no se puede producir eso. Yo tuve una conversación con él y yo la entendí como un desencadenante del mal, ¿no? Le dije, mira, esta empresa, Dynamic Multimedia, la podemos poner a facturar 3.000 millones de pesetas al año y a ganar 500 millones de pesetas al año. Y eso luego lo podríamos sacar a bolsa y evolucionaría en bolsa muy bien. Yo dije esa frase y yo noté que las venas dentro de sus ojos se inyectaron en sangre. O sea, a él se le produjo ahí un clic. Sí, cuando yo dije eso, él ya no era el ser humano que fue antes, porque había vendido Hobby Press al grupo alemán
fue a Axel Springer por una cantidad absolutamente obscena de pasta. Entonces él era, si era millonario antes de, pues luego era supermillonario. Tenía una montaña de dinero en el banco. Entonces dices, joder, pues instálate en el agradecimiento. No. Él Quería más. pensó, joder, si yo tengo esto y esto lo puedo convertir en este valor y tengo unos socios gestores que lo están haciendo muy bien, pero tienen sus opiniones y tienen el 30% del capital y yo tengo el 70%, pues yo quiero tener el 100%. Coño, una persona normal se acerca a sus socios gestores que llevan la gestión y que lo hacen de puta madre y le dice, oye, vamos a buscar una forma que sea fair, que sea una cosa razonable y yo quiero compraros el 30% y quiero que me lo vendáis y yo quiero mandar aquí y hacer lo que se me pongan los cojones. Y si vosotros sois independientes, pues con ese 30% del valor os vais y montáis un chiringuito vuestro por vuestra parte. Y no hizo eso. Lo que hizo fue una maniobra para pretender robarles a sus socios el 30% y llevárselo por la cara. Entonces, claro, sus socios se dieron cuenta de la maniobra y nombraron abogados que tuvieran filas de dientes, pues como los tiburones blancos. Y él nombró sus abogados y los abogados tiburones blancos pelearon y como consecuencia de eso tuvo que comprar la puta empresa, el 30% que no era suyo. Lo tuvo que comprar, lo tuvo que pagar con dinero de curso legal y los abogados le hicieron un clausulado para que sus socios gestores no pudieran hacerle la competencia con un juego de fútbol. Entonces él pensó, pues ahora me quedo yo con el 100% y pongo a mi hija de directora generala de esto. Ha terminado su carrera de económicas, ha terminado el MBA en el Instituto de Empresa y lo voy a petar. El resultado de todo eso fue que yo le presenté mi dimisión y él me respondió. Había un director financiero y una persona de seguridad. Dice, el señor Alonso va a abandonar las instalaciones de la empresa en los próximos 30 segundos. Acompáñenle. Yo le di mi carta de dimisión y entonces le dije, José Ignacio, el karma es implacable. Entonces tú, o sea, yo he visto a Pablo Ruiz como socio mío y amigo, nunca miente. Y tú mientes por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, cuando me cuentas una historia para no dormir, yo tengo claro que lo que tengo que hacer es presentar mi dimisión y tú lo que estás haciendo es un crimen. Entonces, lo vas a lamentar y ya te pronostico que te irá muy mal porque el karma es implacable. Tiempo después se suicidó. Él se suicidó. O sea, para que veamos que tú no puedes hacer el mal y que eso es gratis. O sea, si haces el bien, te pasan cosas buenas. Y si haces el mal, aunque pienses que has ido por la vida riéndote de todo el mundo porque has hecho el mal y te van las cosas muy bien, al final viene Paco con la rebaja. Primer aprendizaje, siempre vuelve el karma. Que todo el mundo lo apunte. Cuando vayáis a hacer algo malo, que sepáis que vuelve. Es implacable, ¿no? Oye, o Jesús, sea, lo puedes ver en los periódicos, lo puedes ver cuando ves que alguien inocente va por la calle y le cae una maceta en la cabeza, ese era un hijo de puta. No lo sabe nadie, pero el karma lo sabe porque... Su mujer lo sabía, su hijo lo sabía. La probabilidad de que te caiga un tiesto en la cabeza o que vayas por el campo y te caiga un rayo y te carbonice, es que tienes que ser muy mala persona para que el karma te dé. Oye, Jesús, que no se me puede escapar la pregunta. Como estamos en terapia, que de esa etapa de tu vida, ¿te arrepientes de algo? Bueno, me refiero a nivel profesional, obviamente.
parte personal no vamos a entrar, pero es decir, en esa etapa ahí, si estuviese ahí, haría esto, haría lo otro. Yo no me arrepiento de nada, o sea, yo estaba comprando los derechos de la Liga de Fútbol de Argentina, me fui a Argentina a hablar con ellos, compré los derechos de la competición argentina de fútbol, que tienen el campeonato Apertura y Clausura, entonces se sacan 2 productos, porque son como una competición anual dividida en 2 cachos. Y entonces firmé ese contrato, entonces cuando yo aterrizo en Madrid, en el aeropuerto, enciendo el móvil, me encuentro 2 mensajes, uno de José Ignacio Gómez Centurión y otro de Pablo Ruiz. Yo les servía a los 2 como ejecutivo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues primero voy a llamar a mi amigo Pablo Ruiz, y le llamo y me dice, José Ignacio ha dado un golpe de estado y ha dado órdenes a Prosegur de que no me dejen entrar en mi empresa. Ha tomado el control de los servidores y ninguno de los empleados o de los socios podemos entrar, y te llamo para que lo sepas y vengas a verme y charlemos. Y entonces pues llamo a José Ignacio y me dice, preséntate en cuanto puedas, que tenemos que hablar y esto y lo otro. Entonces José Ignacio me dice, saquemos esta empresa a cotizar a bolsa, tú puedes ser el director general, dime lo que quieres ganar y yo te lo pagaré, y luego dime lo que quieres ganar de la salida a bolsa para que tú tengas un cheque al portador. Y entonces yo a ese ofrecimiento le di la carta de dimisión. Claro, pues se cogió un cabreo el tío absolutamente bestial, porque no estaba acostumbrado a tener empleados que fueran libres, ¿no? Bueno. Y yo le dije, es que soy libre, tío. Entonces, solo trabajo para quien quiero trabajar, y no es el dinero la clave de todo, ese es el asunto. Entonces, pues me uní a Pablo y a como es esto en las series de televisión o de ciencia ficción, la alianza o los que se rebelan contra los poderosos, y entonces pues fundamos FX Interactive entre los 5, Pablo Ruiz, Víctor Ruiz, Nacho Ruiz, Carlos Abril y yo, 2 amigos y 3 hermanos. Bueno, Jesús, yo no quiero, has dicho una palabra que tanto para Rodado como para mí es clave, y también para Minimalism, porque siempre ensalzamos el término libertad. ¿Qué es la libertad para Jesús Alonso? Yo creo que la libertad, o sea, yo lo llevo a cosas concretas en la vida que son pequeñas, pero me gusta esas cosas entenderlas como símbolos. Para mí la libertad es salir del notario cuando vendí restaurantes.com a Michelin, y un acto de libertad es apagar Google Calendar y comprarme una agenda de papel. Esta es la que tengo este año, que es una agenda minimalism, y entonces en cada hoja un día y anotar pocas cosas en las hojas. Eso es la libertad. La libertad es ser el dueño de tu tiempo, y que cuando alguien quiere hacer algo, lo tienes delegado a una cosa analógica, y entonces los demás no pueden ser dueños de tu tiempo e insertar una reunión en tu tiempo, en tu agenda. Eso es un símbolo de la libertad. Luego queda muy poético y muy bonito, y en el día a día pues voy como un pollo sin cabeza también. Bueno, pero lo gestionas bien. Realmente ya no tienes nada que demostrar ni que perder, ya lo tienes todo hecho, por así decirlo. Bueno, en realidad no. En realidad es bueno decir la verdad. Es decir, ¿cuál es la razón por la que yo me levanto todos los días muy temprano a trabajar? Pues porque cuando fui al notario y vendí a restaurantes.com a Michelin, en el dinero que me dieron faltaba un 0 en el lado derecho. ¿En serio? Si hubiera habido un 0 más Ah, en vale. el lado derecho, yo no estaría
como pollo sin cabeza, haciendo montones de reuniones y buscando caminos para seguir produciendo dinero. Seguramente estaría con una vida más tranquila, usando el dedito este derecho y diciendo a otros que hicieran cosas, y yo asistiendo a pocas reuniones de consejo de administración y que otros estuvieran produciendo dinero, pero yo no, yo estar dedicado a cultivar el alma. Como eso no sucedió y me faltó un 0, por eso trabajo como un cabrón todos los días e invierto en un montón de empresas para que cuando se produzca ese éxito, en alguna la cifra encaje con lo que yo necesito para desentenderme del mundanal ruido. Yo Como tengo una duda ahí, Jesús. yo no soy austero, o sea, yo soy una persona que me gustan las Las cosas. cosas de calidad. No me gustan estas cosas de fanfarria, no, un yate, un no sé qué, no, yo de eso nada. A mí me gusta vivir bien, en una casa que sea una maravilla, ir a los restaurantes que me dé la gana, comprar las cosas que necesito en cada momento y no echar cuentas, no preocuparme del dinero. Bueno, pues eso no es barato. Jesús, una duda, y ahora intervengo cuando quieras. A mí me han hecho esta pregunta alguna vez de cuánto dinero es suficiente. ¿Tú sabes cuánto dinero es suficiente para ti? Pues fíjate que yo creo que tenía una cifra que era estupenda y que era affordable para mí. Yo veía que me iba a ser muy sencillo y entonces mi hermano un sábado por la mañana me puso su mano derecha en el hombro y me estropeó el plan. O sea, la historia de mi hermano es que él tuvo cáncer de joven, cáncer de huesos incurable y se curó milagrosamente. Entonces, como consecuencia de la quimio, él era estéril y no podía procrear, no podría traer niños al mundo. Era soltero profesional y no sé qué pasó ahí, que cambió algo y se enamoró de una mujer joven y fértil. Y entonces, como él pensaba que era estéril, pues no se preocupó de nada hasta que ella se quedó embarazada. Se fue con ella a ver a sus oncólogos y les dijo, oye, si yo soy estéril, ¿cómo es posible que mi mujer se haya quedado embarazada? Porque eso es una paradoja. Y entonces le volvieron a analizar en profundidad y dijeron, coño, ya no eres estéril. Entonces él se curó de un cáncer incurable y recuperó la capacidad de procrear. Y entonces tuvo un niño y después un segundo niño que son mis sobrinos. Y uno tiene 7 años y el otro tiene 5 años. Mi hermano me puso la mano en el hombro y me dijo, Jesús, no gastes tanto dinero en restaurantes buenos y en hoteles mejores, porque yo me voy a morir pronto. Y cuando eso ocurra, tú tienes aquí a tus sobrinos y será tu responsabilidad. Y se fue caminando y me destruyó, macho. Me dejó destruido. Entonces La reserva en el restaurante de ese día fuera, ¿no, Jesús? Entiendo. Claro, o sea, me dio un bajón que te pasas. Y entonces una botella, digo, bueno, pues no me voy a comprar esta botella de vino, me compraré otra que cueste poco dinero. Entonces yo me siento responsable, tengo que generar excedentes económicos suficientes para vivir hasta los 100 años como a mí me gusta vivir y darle una vida a mis sobrinos que sea la adecuada y que puedan ir a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos, que no son nada baratas, etcétera, etcétera. Y yo tengo un hijo también de mi primer matrimonio que también tengo que estar ahí preocupándome por él. O sea que la cifra que tenía se me ha ido a la mierda, macho. Me gusta mucho tu honestidad, Jesús. A mí me interesa entender el Jesús emprendedor, ¿no? ¿Qué pasó después de PC Fútbol y cómo llegaste a restaurantes? Pues fue, o sea, yo después de PC Fútbol o durante esa fase de Dynamic Multimedia empecé a tener problemas de salud y tal,
Y cada cierto tiempo, pues iba al médico. O sea, después de PC Fútbol hicimos FX Interactive y teníamos el 20% del capital cada uno. Cuando yo estaba en FX Interactive, como yo hacía dos cosas allí, era el director comercial, todo lo que vendíamos lo vendía yo y me encargaba de comprar los derechos de propiedad intelectual de todo lo que comercializábamos que no programábamos nosotros. Entonces, pues comprábamos código, comprábamos videojuegos, derechos de comercialización y de modificación. Teníamos derechos para coger el código de un juego, cambiarlo como la madre que lo parió, cambiarle los gráficos, mejorar la usabilidad, hacer lo que nos diera la gana con él y hacer una obra derivada. Comprábamos los derechos a los propietarios de ese producto y les pagábamos royalties. A veces les cobrábamos por un one-off para toda la vida y entonces, oye, durante tantos años yo puedo comercializar tu producto y los productos que yo invente derivados del tuyo y lo puedo vender en todo el planeta y te pago esta cantidad de pasta. Y buscábamos diamantes en el estiércol. Una cosa que era la bomba en, yo qué sé, en un país que igual no existe ahora. No sé si Bulgaria ha dejado de ser una nación soberana o todavía sigue. Pues en Bulgaria, en Brasil, en no sé qué, en países raros, en Finlandia, comprábamos videojuegos y hacíamos ese trabajo. Entonces, en un momento determinado, por yo estar enfermo, ir a los hospitales para arriba y para abajo, empezábamos a tener puntos de vista distintos entre Pablo Ruiz y yo. Yo era el presidente de la compañía, él era el consejero delegado, yo era el director comercial, él llevaba finanzas y marketing. Y estábamos en una encrucijada estratégica de lo que hacer con la empresa. La empresa iba muy bien y todo eso. Y yo compraba todo lo que vendíamos y vendía todo lo que vendíamos y al regresar del hospital de las bajas por enfermedad empecé a notar que ya no me amaban. La química, la magia de ser socios a lo largo de una larga vida se acabó. Y entonces le dije, bueno, pues mira, esto se ha terminado. O sea, no queréis que esté aquí, pues nos ponemos de acuerdo, yo os vendo mi parte y vosotros me la compráis y tan felices. Entonces lo que hizo Pablo con sus hermanos fue lo mismo que le intentó hacer José Ignacio. Entonces yo le dije, bueno, me podéis comprar mi participación por lo que queráis y dependiendo de vuestra honestidad podéis valorar la empresa en lo que os dé la gana. Y entonces la empresa era como, pues como un banco, ¿no? O sea, una empresa que iba muy bien, que vendía maravillosamente, ganaba un montón de dinero, tenía un valor teórico contable en libros que era N y eso era una pequeña fracción de su valor real de mercado, ¿no? Y ellos me dijeron en el notario, te vamos a pagar sobre el valor teórico contable en libros un descuento del 90%. O sea, en vez de decirme, oye, te vamos a robar lo que es tuyo y no te vamos a dar nada, pues me dijeron eso. Yo me quedé, o sea, personas que yo consideraba mis hermanos, firmé el contrato de compra-venta, me levanté, me echaron la mano para darnos la mano y rechacé darles la mano y les retiré el saludo y me fui en silencio. Y les dije, vais a quebrar en 2 años. Y entonces quebraron. Y llegó el karma otra vez. Jesús, a lo mejor es que hay que llevarse bien contigo, solo es No, eso. vamos a ver, hay una cosa terrible que me pasa, que es que puedo ver en ocasiones a las personas, siento si se van a morir. A veces. ¿Qué sientes ahora mismo, Jesús? Por saberlo, No, que sea una pantalla esto. os veo súper bien, os veo que tenéis una salud de hierro los dos, o sea que Oye, podéis estar tranquilo por mi capacidad de ver el futuro. En vuestro caso, no veo que os vaya a pasar nada malo.
Entonces, joder, pues yo decía, si yo compro todo lo que compramos y vendo todo lo que vendemos, aquí hay un problema si yo me voy y no lo sustituís bien. Había 2 unidades de negocio en la compañía. Lo que proporcionaba el 50% de los ingresos y del margen de contribución lo querían dejar de hacer. Y la persona que era mi mano derecha con las ventas le ascienden a director comercial y le pagan el doble para que no se vaya. Y con eso piensan que está todo arreglado. Pues nada, pues terminaron destruida la compañía, me llamaba mi Hacienda, me llamaban los bancos, me llamaba todo el mundo y yo decía, pues si yo he vendido mis acciones hace un montón de tiempo, tuve que ir a Hacienda por una llamada que tuve de ellos para demostrarle a la inspectora de Hacienda que a mí no me reclamaran nada, que yo había vendido mis acciones. Y nada tenía que ver con esa empresa. Sí tenía que ver hasta que estuve allí, que firmé las cuentas, 1 millón de euros de beneficio neto después de impuestos. Joder, qué bien. Coño, pues nada, pues en la vida tú puedes mirar hacia atrás o mirar hacia adelante. Y yo dije, joder, el coste de oportunidad. He vendido esto por unas monedas, con este dinero voy a hacer la piscina de mi casa, el jardín y no sé qué, y yo voy a poder ver las flores y voy a poder disfrutar del olor de las flores de mi jardín. Y como yo tengo 2 manitas y un cerebro encima de los hombros, ya construiré cosas. Entonces, cuando estaba allí, otra operación que tuve de columna, pues me vino a ver un tío a través de un amigo, me dice, coño, soy emprendedor, que voy a hacer una startup y tú eres el perfil que necesito, así que recupérate de la operación, que tienes que ser vicepresidente de ventas de esta startup y tienes que viajar por el mundo. Y la empresa se llamaba Mosec, M-O-S-S-E-C, mosec.com. Todo el mundo escuchaba la palabra Mossad y se ponían firmes de miedo. Era una empresa que hacía software de seguridad para dispositivos móviles, cuando estaban empezando las PDAs y todo eso, ¿no? Y estuve ahí 1 año gastando el dinero de los inversores que pensaban que eso era posible. La empresa se metió una leche monumental y no fue capaz de convencer a las corporates de que en España se podía hacer software de seguridad para móviles y tal. Y quebró la compañía y entonces yo dije, ¿qué es lo que más me gusta a mí en la vida? Y lo Te que has más gastado mucho dinero, que te has gastado mucho dinero, No, además, entiendo, está pero es claro. que en realidad la versión dura, la versión verdadera es lo que más me gusta en la vida es el sexo. Pero coño, yo no me puedo dedicar a montar algo que tenga que ver con el porno tal, porque mi madre es fundamentalista religiosa, católica, apostólica, romana, me corta las gónadas, macho. O sea, llego el domingo allí a comer y me secciona. Y entonces digo, bueno, pues sexo no puedo. Lo segundo que más me gusta, los restaurantes y la gastronomía. Y entonces empecé a acariciar esa idea, hice un análisis internacional de todo lo que había, me puse a hablar con todo el mundo y di con mis huesos con un granaíno que se llama Antonio Fernández Ruiz. Y él me dijo, pues yo he tenido tu misma visión una pila de años antes. Entonces el detallito es el time to market. Si tú tienes una visión y quieres hacer una cosa antes de tiempo, te metes una hostia como un pan. Entonces él lo pensó en el 99 y lanza en el año 2000 un intento de hacer una cosa parecida a Open Table de Estados Unidos, salvando las distancias, y eso se llamaba Aqua con 2 Cs, aqua.com. Se metieron un ostión, levantó dinero de inversores, querían hacer una cosa y luego vendérsela a Terra y dar un pelotazo y tal. Fracasaron. Entonces los inversores le dijeron, Antonio, quédate con la empresa, despide a todo el mundo y tú haz lo que quieras con ella. Si te la quieres quedar gratis, te la quedas. Si la quieres cerrar, la cierras. Y la dejó congelada en el frigorífico con una empleada. Y entonces tenía unos restaurantitos clientes y tal, y ahí aparecí yo
y surgió el amor y yo le dije, pues yo he comprado el dominio restaurantes.com y esto de aqua.com es una mierda, el nombre y tal. Lo fusionamos. Tú eres un tío que haces plataformas tecnológicas de misión crítica desde que has nacido para acá, eres matemático de formación y yo soy un vendedor de humo y de motos. Pues nos hacemos socios y entonces lanzamos en mayo de 2009 y le vendimos a Michelin la empresa en diciembre de 2016 y fue una aventura de sangre, sudor y lágrimas como la vuestra. Jesús, Desde el principio... ¿qué hacía exactamente restaurantes.com? Para que la gente lo entienda, porque nosotros hemos investigado un poquito más y sí que lo sabemos, pero para que la gente lo entienda. Todo el mundo ha visto lo que ha sido en España el tenedor, pues digamos que restaurantes.com y el tenedor hacían lo mismo y el tenedor lo que hacía es para conseguir que mucha gente reservara mesa allí, inventó una hoja de ruta o la manera de aproximarse al mercado era con la gruponización de la oferta gastronómica. Oye, palabra de cuñado, si tú reservas en el tenedor, te cuesta la mitad, tronco. No seas gilipollas y reserva mesa con el tenedor porque llegas allí y te cuesta la mitad. Si reservas mesa llamando al restaurante o con otros sitios, te cuesta el doble. Pues no hay que ser tonto, reserva con el tenedor. Cuando había una profunda crisis económica, eso caló en la mentalidad de la gente de maravilla. Luego ellos tenían dinerito. O sea, en Francia surgen Le Fourchet, el dueño de la marca El Tenedor, 8 business angels franceses ponen 100.000 euros cada uno. Eso se llama presemilla en Francia. 800.000 euros, macho. Entonces empezaron a crecer en Francia y luego uno de los fundadores, Marcos, pues se vino a España porque tenía, no sé si era madre francesa o padre francés y madre española, no recuerdo nunca, y crearon el tenedor. Entonces ellos hacían eso y nosotros hacíamos lo mismo, pero sin descuentos. Es decir, tú vas a un restaurante bueno y en ese restaurante bueno cuesta comer lo que sea. Pues reservas aquí con un clic y tienes tu mesa reservada allí. Claro, esto era menos sexy. Empezamos a vender a gente que tenía pasta. Restaurantes buenos y gente con pasta. Cuando llegó Michelin, la razón para comprarnos es que no habíamos gruponizado la oferta gastronómica y teníamos muchos restaurantes con estrella Michelin y muchos restaurantes que eran restaurantes donde la gente que tenía recursos económicos quería ir. Y entonces eso fue la esencia del valor que vieron en nosotros para comprar la empresa. ¿Desde el principio Jesús estaba planeado vender? Es decir, ¿los miembros se montaron para ello? ¿O desde el día ¿por qué 1. vendisteis la empresa? ¿Por qué vendisteis la empresa? Nosotros queríamos vender la empresa desde el día 1 que la creamos. O sea que Antonio y yo nos pusimos de acuerdo. Ya había tenido yo el conflicto anterior con mis anteriores socios de cuál era la mentalidad de por qué montas una startup. Entonces mis anteriores socios me decían que ellos querían vivir al lado de la empresa, votar al partido de su preferencia cada 4 años, que siempre era el mismo, y todos los beneficios que hubiera, acumularlos ahí en la empresa para cuando hubiera una crisis, tener un colchón gigante y no tener jefes nunca en la vida. Y sin pensar en otra hoja de ruta. Y yo decía, pero vamos a ver, tú tienes un montón de pasta ahí y no la usas para invertir, para hacer cosas y no repartes dividendos, eso es un poco raro, tío. Entonces descubrí visiones distintas de para qué haces una empresa en el momento que te va muy bien y está el banco lleno de dinero y estamos en desacuerdo de lo que hay que hacer con él, ¿no? Con Antonio estábamos de acuerdo al 100%. Oye, nosotros creamos esto, trabajamos como esclavos
para obtener una recompensa proporcional al esfuerzo de perder la salud y todo esto. Y cuando tengamos un comprador vendemos y nos fumamos un puro y luego seguimos haciendo cosas en la vida. Entonces todo se complicó más de la cuenta, no conseguíamos financiación, nos decían los inversores que éramos muy viejos, porque entre Antonio y yo teníamos 100 años. Nos decían que eso era una razón para no invertir en nosotros. Yo lo veía justo al revés. Yo decía, macho, si tú inviertes en dos personas que entre los dos tienen 50 años, pues no tienen experiencia, pero si inviertes en dos personas que tienen 100 años y han hecho muchas cositas en la vida, pues el activo sobre el que invertir es mejor invertir en gente con más experiencia que con gente con menos experiencia. Los inversores lo veían al revés y no encontrábamos financiación. Y entonces pusimos nosotros el dinero, invertimos nuestro patrimonio en la aventura, convencimos a Family Friends, pedimos un CDT y vamos ahí al tran. Es un negocio intensivo en capital, entonces nuestros competidores tenían financiación ilimitada y los inversores decían, nunca vamos a invertir en vosotros porque es como meter la cabeza en un enjambre lleno de avispas asesinas, o sea, mejor no. Y en un momento determinado, uno de los fondos de capital riesgo que había invertido en un competidor, que era Seaya Ventures, que había invertido en Restalo, que estaban en Barcelona, pues llegaron a la conclusión de que eso no iba bien y nos propusieron una fusión para crear un bicho más grande. Entonces fusionamos restaurantes.com con Restalo, se quedó la marca lógicamente restaurantes.com y Antonio y yo gestionando eso. En los momentos previos se habían nombrado un consejero delegado para que llevara Restalo porque los anteriores gestores no lo estaban haciendo bien a ojos del fondo y Antonio y yo vimos que esa persona pues no conocía el negocio y no lo estaba haciendo bien. Y entonces en un momento determinado pues el fondo y nosotros estábamos de acuerdo y esa persona deja la compañía, Antonio toma la dirección general y yo la dirección comercial y empezamos a optimizar la fusión de las dos empresas, empezamos a podar el árbol, a dejarlo bien, luego hicimos un Media for Equity con A3 Media y eso nos dio una exposición con campañas en la tele, compramos otra empresa que tenía un software de libro de reservas, después abrimos México y fuimos creciendo y cuando teníamos 5.000 restaurantes clientes, pues hubo interés por parte de TripAdvisor y de Michelin y de algún otro y al final ganó Michelin y le vendimos la empresa a Michelin. Qué bueno. Qué bueno. Qué... Jesús, yo tengo una cosa a nivel personal. Has dicho muchas veces la palabra salud. Para mí es clave, ¿vale? Yo siempre que nos invitan a una charla digo que hay que cuidarse porque esto es una carrera larguísima. Entonces, ¿hasta qué punto estar al pie del cañón ha mermado tu salud en algún momento? Hombre, yo creo que ha sido decisivo. Cuando yo empiezo con Antonio, pues yo he tenido problemas en las cuerdas vocales que tiene que ver con usar la voz mucho, ¿no? Hablar mucho y tal, también dando clases en el mundo de la docencia y como vendedor, pues que tu trabajo consiste en hablar. Y hablando consigues vender y que te paguen a los clientes. Y el resultado de usar intensamente la voz, también he estado años como actor en el bachillerato y en la carrera de periodismo, haciendo teatro universitario, eso provoca
en algunas personas problemas. En mi caso, granulomas en cuerdas vocales. Entonces, pues me operaban y era una cosa sencilla, pero una de las veces que me operaron estaba con Antonio preparando restaurantes.com y entonces pues es una operación sencilla, anestesia general, entran con el bisturí por la garganta y te quitan esos granulomas, luego estás un tiempo sin hablar y luego vas al logopeda, empiezas a hacer ejercicios y vuelves a hablar bien. Pero en esa ocasión hubo una mala praxis médica y se cerró la glotis cuando estaba en quirófano y empecé a morirme y entonces pues me tuvieron que hacer maniobras de reanimación que no salieron bien y ya sacaron el cuchillo, el bisturí, ras, me rajaron la garganta y me hicieron una traqueotomía de urgencia para salvarme la vida. Eso provocó que acabara en la unidad de cuidados intensivos. Entonces estuve 13 días y 13 noches en la UBI entre octubre y noviembre del año 2008 y mi pobre socio Antonio llamando a mi esposa cada día para ver cómo iba la cosita. Claro, él decía, joder, me busco un socio, montamos un proyecto y se me muere nada más empezar. Entonces fue terrible porque estuve ahí en 3 ocasiones concretas a punto de palmar y cuando salí del hospital no podía caminar, lógicamente no podía hablar, pues empecé a vivir otra vez. Entonces yo he vuelto a nacer desde entonces y todo lo malo que supuso eso fue lo bueno de ser una persona consciente del privilegio que es vivir, de la maravilla que es vivir, de no vivir ciego, sino vivir siendo consciente de que la vida es una suerte y un privilegio que no tiene una expresión numérica, o sea, es infinito la suerte de estar vivo. Entonces yo tengo mucha paz desde entonces porque conozco la muerte y no me da miedo. Es una parte de la vida, o sea que a todo el mundo que esté en una crisis de que esté enfermo, pues yo lo que puedo compartir es que cuando llega la hora de la verdad y estás frente a la muerte y dices, joder, igual ahora me muero, ¿no? Claro, porque tú ves los gritos en la UBI, los médicos, las enfermeras, no sé qué, pónganle 2 unidades de Prozocol. Entonces, eso que ves en las series de hospitales, ¿no? Entonces, tú ves en la sangre, te ponen en la vía eso, y tú notas esa sustancia recorrer tus venas con una temperatura especial, ¿no? Entonces eso llega un momento que lleva al cerebro, cuando llega al cerebro te desmayas, porque te han puesto un anestésico para que te desmayes y ellos poder cortar allí, hacer lo que sea. Y entonces cuando te despiertas dices, anda, no me he muerto, porque ves que están todos allí, pero si te hubieras muerto no te habría dolido nada. No te enteras de nada. No, y luego pasa otra cosa, que tienes la conciencia del ser. Es decir, tú estás allí y dices, coño, si yo me muero, mi cuerpo se lo van a comer los gusanos o lo van a meter en un sitio para incinerar. Pero la conciencia del yo, de que yo soy algo diferente a otros yos, eso no se pudre, porque eso en realidad es el espíritu, es el alma. Entonces tú en esos momentos tienes la certeza de que eso va a sobrevivir. Entonces, mi teoría ahora es que en ese momento que tu alma se pueda meter en un cuerpo físico de otro ser humano que nace, y la teoría de la reencarnación a mí me parece muy plausible. O sea, si venimos a la vida a aprender, tenemos un ciclo de aprendizaje que son las sucesivas reencarnaciones. Tú deberías ser mejor persona cada vez
para llegar a un punto en el que estés con Dios. Y yo, después de esta experiencia, pues creo en la existencia de Dios, cuando antes era ateo y yo pensaba que Dios pues era una cosa que se habían inventado los hombres para controlar a otros hombres y que fueran dóciles y que las religiones eran un sistema de control. Y ahora creo que las religiones surgen por experiencias de seres humanos que entienden que todo lo que ocurre no es explicable con la ciencia y que hay algo que no tiene explicación y eso es Dios. Joder, y ahora cómo te preguntamos sobre inversión. Pues imposible, claro. Imposible. A ver, Jesús, es que es lo que hay. Me podéis preguntar sobre inversión y hacemos un tono más jocoso y distendido. Pues mira, sí se me ocurre. Sí se me ocurre. A ver si sale bien, Pepe. Al final, tú hoy estás dedicando mucho tiempo. De hecho, el título que te has puesto aquí en StreamYard, en la herramienta que utilizamos, es Cupido Capital. Sí, debe ser alguna vez que estaba en una que me llamaban por Cupido Capital y entonces lo puse. Bueno, yo sí, tengo muchos gorros. Como eres hombre orquesta... Dedico mucho tiempo a Cupido Capital. La verdad es que le dedico cierto tiempo también, sí. Claro, tú ahora mismo, restantes.com, os matáis a currar, el proyecto parece que hay un momento que empieza a ver la luz, que empieza a tirar para arriba, con los problemas que hay de mercado y demás, y de repente llega Michelin y, oye, os lo compra, ¿no? Salís del capital, os da un dinerillo, mucho, poco, lo que sea, y tú coges y dices, oye, es el momento de devolver al sistema inversor que no confío en mí, que me decía que era mayor, ¿no? Que me decía que era un viejo, voy a intentar aportar, ¿no? Entonces, es decir, el día que de repente tienes ese dinero en el banco de Michelin, ¿qué haces? Además de pagar Google Calendar, ¿qué haces hasta hoy? Pues yo empecé a invertir como business angel o como inversor privado años antes. Cuando estaba con restaurantes.com sucedieron circunstancias y entonces le dimos clase a Gonzalo, que fundó Faraday Venture Partners, Antonio y yo. Entonces Antonio y Gonzalo hicieron muy buenas migas porque yo di una clase introductoria y de espíritu emprendedor y no colaboré más, y Antonio estuvo dando una clase de, igual que hay esa clase tan cachonda que es finanzas para no financieros, él hizo una clase que era, o sea, una asignatura en ese máster que era tecnología para no tecnólogos. Entonces estaba muy bien, la gente lo valoraba enormemente. Oye, tienes que contratar un CTO y tú eres, yo qué sé, has estudiado empresariales o has estudiado periodismo, has estudiado lo que sea. Pues macho, el candidato a CTO se pone a hablar en Klingon, el hijo puta, y tú no entiendes nada. Pues él te ayuda a que tengas unos conocimientos sobre cuál es el papel de la tecnología y de hacer una plataforma tecnológica en una empresa que es una startup que tiene una base tecnológica relevante. Y entonces él nos dijo, pues voy a hacer Faraday Venture Partners, y nos enseñó un PowerPoint y pudimos invertir ahí a una valoración muy, muy interesante. Y se lo dijimos a mi hermano y entre Antonio, mi hermano y yo compramos el 10% de Faraday. Y eso fue nuestra primera inversión, y luego, pues un día, por casualidades de la vida, otra persona me propuso un tema, yo invertí también y Antonio dijo que no invertía, que no veía eso bien. Antonio llevaba razón y perdí la pasta que metí en esa startup como un campeón, se llamaba geo.band. Y después, usando a un proveedor para una promo que yo quería hacer en restaurantes.com, pues dije, joder, tenemos que hacer algo con la lotería de Navidad. Que la gente cuando reserve mesa reciba un regalo que sea participar en el número de la lotería de Navidad que vamos a jugar en restaurantes.com, y es un incentivo para hacer las reservas con nosotros y está conectado con las emociones de los españoles y tal. Y el proveedor que nos daba eso era Tu Lotero.
Cuando yo conozco el proyecto de Tu Lotero y me dicen que están en ronda, vamos, me explotó el cerebro en 20.000 pedazos e invertí en ellos a una valoración loca. Me dijeron, estamos levantando pasta a valoración 7 millones de euros. Dije yo, joder, no os pregunto si pre-money o post-money porque me da igual, menuda locura. Y entonces me dijeron, ya verás cómo no es tanta locura. Haznos alguna pregunta chunga. Y yo les dije, oye, lleváis 1 año y medio. El primer mes que vendisteis, tenéis ahí en el ordenador toda la gente que usó Tu Lotero. Quiero saber qué porcentaje de toda esa gente humana hoy sigue jugando. Y me enseñaron el dashboard, entraron, lo vi con ellos y era más del 80%. Dije yo, madre mía, madre mía. Buena tasa, buena tasa. Joder, o sea, es que era como, no sé, que se hacían ahí adictos a algo, ¿no? Y entonces invertí en 3 empresas y empecé a invertir más antes de vender en restaurantes.com y luego he seguido invirtiendo y ahora ya he llegado a la conclusión de que no soy un inversor privado o un business angel y lo que soy es un ludópata de la inversión alternativa. Y tengo, creo que he invertido en 75 startups que no son mías, que son de otros, que tienen sueños y yo pues les hago una transferencia y participo de ese sueño. Yo estoy en casa tumbado a la Bartola y ellos están matándose a trabajar. No hago esto por devolver a la sociedad per se. Yo quiero ayudar a la gente a que cumpla sus sueños, pero soy fundamentalmente un vago redomado y un tío que ya ha perdido la salud muchas veces. Tengo mi colección de 7 operaciones, 2 de columna vertebral, 5 de garganta. Me gustan mucho las enfermeras, pero coño, no quiero volver al hospital. Ya he tenido bastante. Entonces, mi segunda esposa me dijo, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación sobre los puros, fumar puros, ¿no? Que tenía unos amigos de clubs de gourmets y tal, me dicen, Jesús, tú no fumas puros, eres un gilipollas, tienes que fumar puros y maridarlo con un buen ron de la Martinica, nosotros te vamos a enseñar y tal. Cuando estaba yo en esas, Esther vino y dijo, quieto, o sea, o los puros o yo. Entonces su segunda condición ha sido eso, tú ya no emprendes más, compañero, que yo he estado en el hospital 13 días y 13 noches en la UBI y luego no sé cuántos días más en planta. El emprendimiento se acabó para ti. O sea que tú invierte, pero no emprendas. Y si emprendes, yo me piro. Y entonces, pues yo no voy a emprender porque no tengo salud para ello y el amor de mi vida tiene que estar a mi lado. Eso es fundamental. Qué bueno. Yo tengo una pregunta que puede valer para cerrar el podcast. Jesús, bajo tu experiencia, ¿tú crees que se puede emprender manteniendo la salud o haciéndolo de una forma equilibrada? Pues sí, se puede como hacéis vosotros. Y otros lo hacen de otro modo también. O sea, vamos a ver, en Y Combinator explican que solo puedes hacer 2 cosas. Mejorar el producto o servicio que estás comercializando y vender o tratar de vender. O sea, tus 2 únicas actividades es mejora el puto producto y vende o trata de vender. Y solo puedes dedicarte a eso en Y Combinator cuando estás lanzando tu startup. Y luego dicen, bueno, cuando ya no puedas más y estés súper agotado, puedes hacer deporte. Te recomendamos que lo hagas. Entonces, en realidad, te das cuenta que emprender es prepararse mental y físicamente para correr un Ironman. No es un maratón, es más allá. Entonces, si tú no te alimentas de forma consciente y no sometes a tu cuerpo y a tu mente al entrenamiento necesario,
alimentándote como una mierda y durmiendo fatal y haciendo todas las cosas que los seres humanos convencionales pueden hacer y enfermarán ligeramente, un emprendedor se lo lleva por delante. O se le rompe la mente o se le rompe el cuerpo. No todo el mundo puede emprender, solo pueden emprender un porcentaje pequeño de la población. Y si quieres verlo más claro todavía, una cosa es emprender para crear una pyme y otra cosa es emprender para crear una empresa invertible. Entonces, muy pocas empresas son invertibles y las empresas invertibles requieren tasas de escalabilidad y de crecimiento que remuneren al capital de una forma que ganen dinero los señores que gestionan el fondo de capital riesgo y que ganen dinero los señores ricos que son los LPs que ponen su lana ahí para permitir que todo eso ocurra. Tienen que ganar dinero los de Google y los de Facebook y todos los demás. Tienen que ganar dinero los empleados, tiene que haber un upside para los emprendedores. Joder, eso es una cosa que no es natural. Una vaca necesita un tiempo para estar gorda e ir al matadero. Y como ese ciclo natural de la vida no es invertible, unos señores malos inventan un hackeo al sistema y dicen, si las vacas comen hierba, crecen despacito y no ganamos suficiente pasta. Vamos a hacer un truco y vamos a molturar cereales y le vamos a dar de comer harinas de cereales mezclado con la hierba. Ya verás cómo van a engordar. Coño, como la vaca, su aparato digestivo no contempla ingerir harinas de cereales, reacciona inflamándose y poniéndose como una bestia. Toda la industria de producción de proteína animal está basada en ese hacking al sistema. Y la carne que nos comemos no es buena. La carne buena sería vaquitas en libertad comiendo pasto. Y Yo soy cuando vegetariano, entonces tú eres, aquí este levanto la problema, mano. Levanto la mano. este problema ya no lo tienes. Entonces, Bien. lo que yo creo que pasa es que muchas de las cosas de la inversión obligan a que determinadas cosas crezcan exponencialmente. Entonces, ¿hay fórmulas alternativas? Sí, vosotros tenéis una. Y los amigos de Totem tienen una fórmula y crecen muy bien y es una cosa sostenible, nadie pierde la salud, el clima laboral es bueno. Es decir, lo que está viniendo es el poder hacer empresas invertibles que además sean sostenibles, que sean saludables, que la gente que viva dentro sea feliz y que los inversores sean felices. Y eso es más difícil que antes, pero va a ocurrir. Qué bueno. Pues ahí estaremos nosotros para intentar demostrarlo, porque al final no queremos demostrar nada a nadie, pero sí que a lo mejor queremos ser un poco el ejemplo, pues si podemos ser ejemplo de algo, de no matarse. A lo mejor no hace falta matarse para hacer algo rentable. Eso no quiere decir que no trabajemos, que trabajamos mucho, pero somos conscientes de que hay que cuidarse. Y voy a reforzar tu argumento. Por favor, que la gente duerma, que coma bien. No hace falta que seáis vegetarianos, ¿vale? Pero que la gente se cuide, porque esto, como bien ha dicho Jesús, es un Ironman. Yo no he corrido Ironmanes, pero he estado corriendo 27 horas seguidas y sé lo importante que es dormir y comer y descansar. Y aquí animo a todo el mundo a que se cuide y en los momentos que más estrés tengan, que ese sea el día que más se cuiden, ¿vale? Para que ahí lo dejo. Y yo creo que nada más, Jesús, Rodado, no sé si quieres, te falta algo. Todo tuyo. No, nada, gracias, Jesús. Muy honesto. Se puede estar o no de acuerdo contigo, yo lo estoy. Seguro que alguno nos escucha, estará diciendo, este hombre, ¿qué le pasa? Seguro. Pero me hace muy interesante el último mensaje que has dado, esa metáfora que has hecho de... Que bueno, que habrá gente que la haya entendido y gente que no, pero la última metáfora que has hecho me parece muy valiosa
Y nada, agradecerte que hayas echado 1 hora y 20 con nosotros. Nada, es un placer. Estoy deseando que tengamos la segunda parte de la charla en un buen restaurante. ¡Tatarán! Entonces yo os voy a convocar a ver si esta agenda sin Google Calendar, que da igual, que tengo una agenda que es mortífera. Además me quiero ir a vivir a Málaga y estoy ahí negociando un segundo intento de casa, un piso muy chulo, a ver si me sale bien, y os convocaré. Como vosotros estáis en movimiento permanente, ya buscamos el solsticio Pues podemos ir a Málaga también. Dice bueno. dice la mala lengua, Jesús, que ahora estamos los dos en Madrid y es verdad. Qué Estamos los bueno. dos en Madrid. Sí. Pero entonces tengo que buscar un hueco y mandaros un correillo o un doodle o lo que sea y os digo fechas y buscamos irnos a comer de eso como si no trabajáramos, Sin prisa. con una tertulia y esto y tal. Claro, ¿Vale? claro. Cuenta con Hemos ello. conseguido que esto se parezca más a lo de Ibai que a otra cosa. Me parece bien. Ese es el objetivo de rodado. Ese es el Me objetivo parece de bien. Está Vale. bien. Chicos, pues muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo por llegar hasta aquí. Ya sabéis que la única forma de que crezca el podcast, no que crezcamos nosotros, sino que crezca el podcast, por un lado podéis comprar cositas en Minimalism, que eso nos ayuda a crecer, y por otro lado, compartir estos podcasts con vuestros amigos, familia, pareja, con quien queráis, porque al final esto es casi el boca a boca o boca a oreja y es donde realmente crece un poquito este tipo de contenido. Nada más, Jesús, millones de gracias, como siempre, un placer. Y aceptaremos esa comida seguro y esperamos dentro de un tiempo traerte para que nos cuentes otras cositas. Pues yo, cuando me convoquéis, vosotros silbáis y yo acudo. Qué bueno. Mil gracias, chicos. Un Ok, placer. Que paséis hasta buen día. luego. Hasta Chao. luego. Chao.